Saludos familia, que Dios les bendiga grandemente en esta hora. Es nuestra oración, es nuestro deseo. En esta oportunidad dando un comentario acerca de la lección de escuela sabática que se titula La opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. ¿Por qué Dios permitió que el pueblo de Israel fuera sometido a una esclavitud, fuera oprimido? Vemos consecuencias de acciones, también vamos a ver cómo Dios cumple su fidelidad al pacto hecho con Abraham y cómo también Dios entonces coge y llama a quien Él quiere para cumplir sus planes y sus propósitos. En este caso, el llamamiento que le hace a Moisés. El texto clave para esta semana está en Éxodo capítulo 2, versículo 23, 24 y 25, y dice: Y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y su clamor a causa de la servidumbre subió a Dios. Oyó Dios su gemido, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y Dios los tuvo en cuenta. Se acordó Dios, una expresión que tiene el significado, que tiene la idea de que Dios decide intervenir de una manera personal y poderosa. No es que Dios tuvo un lapso de tiempo en su memoria y por un tiempo entonces no vino a la memoria el pueblo de Israel. No, Dios siempre los tuvo presente, pero había una profecía que cumplir y Dios entonces dispuesto siempre a ser fiel al pacto, lo vemos acá en el Éxodo manifestándose de una manera personal y poderosa. Dios también quiere acordarse de nosotros, también quiere intervenir de una manera personal y poderosa en nuestras vidas. ¿Le vamos a permitir que lo haga en este momento? Como sabemos, el nombre de este segundo libro en hebreo es Shemot, nombres en plural, en la Septuaginta, Éxodo, que tiene que ver entonces como con la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, del exilio, pero nombres, y en la Biblia nombres es sinónimo de carácter. Parece que esa generación de José entonces decidió mantener el carácter, los nombres hebreos, el carácter, y poder exhibir entonces en su vida la fidelidad que proviene de Dios. Pero ¿qué sucedió con la siguiente generación después de la muerte de José, después de la muerte de sus hermanos? Parece que no mantuvieron ese nombre en alto, ese carácter de Dios, y se involucraron en situaciones que no debían, y eso los llevó entonces a querer parecerse a los egipcios, y parece que Dios permite entonces que caigan en una situación en la cual Él luego, por supuesto, al escuchar la voz de su pueblo, decide intervenir. Éxodo nos enseña lo que Jesús hace por nosotros. Es una alusión, es un tipo, es una profecía de cómo entonces Dios decide en el plan de redención, en el plan de liberación, de salvación, decide también redimir a la raza humana, es decir, volver del exilio al hogar edénico. Egipto, o en hebreo Misraí, como aparece en algunos textos, como Génesis 16, descendientes de Noé, de su hijo Can más específicamente. Entender qué es la fe, la fidelidad que proviene de Dios, fruto del Espíritu Santo, y cuando le permitimos que el fruto del Espíritu Santo se reproduzca en nuestras vidas, nos podemos aferrar a su gracia, a su poder, a ese regalo, pero por medio del Espíritu Santo que nos da el poder
y la garantía. Entender aquí también lo que es la soberanía de Dios, que Dios tiene el control de absolutamente todo. Nada ocurre por casualidad, por al azar o mala o buena suerte, no. Ocurre porque nosotros tomamos una decisión, tenemos el libre albedrío, pero estamos en un conflicto cósmico entre el bien y el mal, pero al final siempre se cumplirá los planes y los propósitos de Dios, pese a las malas decisiones del ser humano. Dios entonces cumple sus planes a pesar de el pueblo de Israel se multiplicó y prosperó. Hay una tradición que dice que las mujeres hebreas como que tenían esa capacidad de partos múltiples. Sus partos no eran de uno, sino que como que eran más de uno, y eso hacía que la población entonces aumentara un poco más rápido dentro del pueblo de Israel y prosperó. Aunque el pueblo prosperó mientras José estuvo con ellos, más adelante parece que se apartaron del pacto que Dios había hecho con ellos y como que intentaron mezclarse entonces con el pueblo de Egipto. Aceptaron, dicen algunos comentaristas, aceptaron ciertos contratos y parece que fueron engañados y luego llevados a la esclavitud, unas circunstancias adversas bastante complicadas. Dios había escogido a este pueblo y lo había llevado a Egipto. Es una profecía que encontramos en el libro del Génesis para que mostraran los principios del reino de Dios a esa nación pagana. Por un tiempo lo hicieron, lo lograron, pero parece que se apartaron de los designios de Dios. Recordemos lo que dice Levítico 26, Deuteronomio 28, donde Dios le dice al pueblo que si es fiel al pacto, Él estará con ellos. Pero si ellos desobedecen, si dejan de escuchar su voz y obedecer, y eso es fe, emuná, escuchar la voz de Dios y obedecer, entonces el pueblo sería esclavizado, sería oprimido, perseguido, marginado como consecuencias de apartarse de Dios. Por supuesto, cuando nos apartamos de Dios, nos encontramos en un terreno vulnerable, donde Dios, respetando nuestra decisión, permite que ciertas cosas, circunstancias adversas pasen para llamarnos a la reflexión. Se convierten en una prueba entonces para elevar nuestra fidelidad a Dios, reconociendo nuestra falta. Fíjense este comentario: la dura servidumbre a la que fueron sometidos los hebreos por mano de Faraón fue una acción de la providencia divina para que ellos rectificaran su conducta y se prepararan para la redención que en otros escenarios ya se venía elaborando. Todo viene del cielo y todo obra para bien, dice Pablo en el libro de Romanos. Nada ocurre por casualidad, mala suerte, sino consecuencia de nuestras acciones, decisiones y de la providencia, la soberanía de nuestro Padre Celestial. Pero detalle muy grande, no pequeño, que debemos tomar en cuenta también es el papel que jugaron las mujeres en esa redención, esa liberación del éxodo, que muchas veces no se toma en cuenta. Sí, cuando leemos el capítulo 1 y el capítulo 2, nos damos cuenta de que aparecen varias mujeres allí en el escenario, en la escena, y este es un llamado de la atención también para nuestras damas, nuestras mujeres, a reflexionar y a tomar la responsabilidad que Dios le ha dado también, no solamente dentro de la iglesia, sino esa capacidad que les ha dado de poder discernir y poder cumplir con los planes de Dios en la predicación, en la educación. Y vemos que la gran mayoría de los feligreses de nuestra iglesia son damas, son mujeres, parece que tienen un sentido y un discernimiento espiritual un poco más allá de los hombres, los caballeros,
Así que aquí vemos el papel de estas mujeres. Por ejemplo, las parteras hebreas, por supuesto, no eran egipcias. Vemos la hija del faraón, y algunos comentaristas dicen que las parteras hebreas, según una tradición, eran Jocabed y María o Miriam, la hermana de Moisés, que vemos que también cumple un plan y un propósito fundamental en esta drama. Jocabed, la madre de Moisés, por supuesto, las esposas de los esclavos. Hay una tradición que dice que estas esposas trataban a sus esposos como reyes en sus hogares. Ellos se sentían esclavos durante el día en la servidumbre, en el trabajo forzoso, donde hasta eran castigados, pero cuando llegaban a sus casas eran tratados como reyes. Así que les mantenía la dignidad las esposas. Vemos cómo estas mujeres entonces no es solo saber lo que es correcto, es decidir y actuar de acuerdo a ese conocimiento. Ellas no se quedaron simplemente en la teoría, en el conocimiento. Sabían, por supuesto, que la profecía estaba por cumplirse, y ellas decidieron ser parte entonces del cumplimiento de esa profecía, y Dios las bendijo grandemente. El nacimiento de Moisés, hay una expresión, dice que lo vieron que era hermoso, bueno, todo. Esa expresión es la misma palabra que aparece en Génesis cuando dice que Dios creó todas las cosas, vio que era bueno en gran manera. Todo en hebreo, kalos en griego. Cuando Moisés le dice a Dios que le muestre su gloria, él le dice: haré pasar todo mi bien, top. Y hay algunos autores que dicen que si hay una palabra que puede definir lo que debe ser un cristiano, es la palabra bueno. Es decir, tú y yo debemos buscar lo que es bueno, y lo que es bueno en gran manera. Y Moisés entonces nace para cumplir los propósitos y los planes buenos de Dios. Tú y yo necesitamos aprender a buscar primero lo que es bueno, y la felicidad, el gozo, la satisfacción que viene como consecuencia de buscar lo que es bueno. ¿Y qué es lo que es bueno? Lo que proviene de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Moisés se convierte en un tipo de Jesús, como se va a estar estudiando a lo largo del folleto Escuela Sabática. Entonces, en ese quien iba a liberar, en este caso, la esclavitud de Egipto al pueblo de Israel, por supuesto, Dios manifestando su poder. Dios iba a cumplir entonces la promesa dada a Abraham por su fidelidad, por su fidelidad. Vemos aquí que el pacto es un elemento importante, y aunque en la Biblia se presenta a veces en plural, es un solo pacto, pero Dios se adapta al ser humano a diferentes circunstancias para salvar al hombre. Vemos lo importante que es la educación, en este caso con Moisés, y para la eternidad, y para cumplir los planes y propósitos de nuestro Dios. Nuestros hijos se educan, nosotros nos educamos. ¿Con qué propósito? ¿Con qué planes? Que no sea nada más para esta tierra, sino que sea para proyectarse para la eternidad. Tomar en cuenta las decisiones, apreciado, como cada momento en nuestras vidas, una decisión que tomemos para bien o para mal, pueden cambiar los planes. Vemos cómo Moisés tuvo que aprender de sus errores y fue llevado al desierto para aprender la mansedumbre, la bondad, la longanimidad, esa paciencia hacia con el prójimo, soportar al prójimo, el respeto y la tolerancia, que es el verdadero concepto del amor. Moisés no lo aprendió en Egipto, aprendió muchas teorías, mucha ciencia, pero al final no les sirvió, porque no, su carácter todavía le faltaba formarse, y tomó una mala decisión. Pidámosle a Dios que nos ayude a tomar correctas y sabias decisiones. Pidámosle a Dios que si pasamos por un desierto, todos pasamos por un desierto, aprendamos a ser mansos, a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, ser bondadosos,
tratar a las demás personas como las trataría Dios e ir más allá del compromiso que hemos adquirido y poder pedirle a Dios que nos ayude a respetar, tolerar al prójimo, el amor. Moisés vivió 120 años, que vemos que está relatado en tres etapas de 40 años cada uno, 40 años en Egipto, estudiándose, educándose, pero no comprendió muy bien lo que estaba ocurriendo y el plan que Dios tenía para con él. Él sabía que había sido escogido, el ambiente se sabía, se conocía que Dios estaba punto de manifestar su poder, cumplir sus planes, sus propósitos, su pacto, porque ya la cuarta generación, como se le había dicho a Abraham, estaba presente. 40 años en el desierto, cambiando su mentalidad, cambiando su carácter, preparándose, y luego 40 años con el pueblo de Israel para introducirlos en la Canaán terrenal. Primera de Corintios, el capítulo 10, versículo 11, llama la atención. Interesante, estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Un llamado a la reflexión, a la autoevaluación, una advertencia para nosotros. El estudio de este trimestre, entonces, que nos lleve a un autojuicio, a una autoevaluación y colocarnos ante nuestro Dios, pedirle que nos salve. Digámosle, Dios, sálvanos, que Él se manifieste en nuestras vidas y que Jesús pueda venir pronto a esta tierra. Dios les bendiga, Dios nos guarde en esta hora. Es nuestra oración, es nuestro deseo.